Quiero dar la más cordial bienvenida a todos los que están en forma presencial en la Iglesia Jesús 100% Vida, aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina, y también la bienvenida a todos los que nos siguen de distintas partes, algunos allí en España, en Europa, en las Islas Canarias, en Latinoamérica. Un abrazo grande a nuestros queridos latinoamericanos, en los Estados Unidos también, en toda la Argentina, en diferentes provincias. A todos rogamos que la palabra sembrada hoy pueda ser de gran bendición para todas las vidas, para todos nosotros, y que el poder del Espíritu Santo pueda estar obrando conforme a cada necesidad. Hoy quiero compartir una palabra de parte del Señor que está en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 5. Yo quiero invitarte a abrir la Biblia o en tu celular o en tu tablet. Los que están en casa también, Marcos capítulo 5. Y voy a leerles sobre un episodio muy interesante, muy conocido, pero que también yo creo que hoy nos puede dejar un desafío si queremos un milagro de parte de Dios en nuestras vidas. Marcos capítulo 5, a partir del versículo 21. Es una historia muy linda y vamos a leerla y dice lo siguiente. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hija se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por los testimonios que escuchamos de tu poder. Gracias, Señor, porque hemos podido exaltar y adorar tu nombre. Gracias porque abrimos tu palabra y de ella fluye bendición sobre nuestras vidas. Yo te ruego en el nombre de Jesús que el poder de tu Espíritu Santo revele en esta hora tu voluntad sobre cada uno de nosotros. Que esta palabra sea un refrigerio para el alma, sea un camino que nos conduce al milagro que estamos precisando. Señor, obra en cada uno de nosotros conforme a cada necesidad. Yo quiero darte la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Quiero ubicarlos en el contexto. Jesús es expulsado de Gadara, a pesar de que él había liberado a un endemoniado en Gadara. Llegó la gente de la ciudad y en cierto sentido le dijo: no queremos que estés más aquí, queremos que te vayas, le dijeron a Jesús. Y Jesús cruzó el lago, y cuando cruzó el lago fue calurosamente recibido por una gran multitud en Capernaum.
Y dice la palabra que la multitud ahí en Capernaum lo apretaba, lo apretujaba. Pero existen dos personajes que usted se habrá dado cuenta quiénes son, que son los dos personajes principales de esta historia que acabo de leerle. Dos personajes totalmente que están entrelazados en cuanto al relato, pero se destacan en este episodio. ¿Y quiénes eran? Por un lado Jairo y por otro lado una mujer enferma con hemorragia, o otra versión dice flujo de sangre. Y estos dos personajes eran muy distintos uno de sí, muy contrastantes uno de sí. ¿Por qué? Fíjese, Jairo era un líder de la sinagoga. Esta mujer era una mujer totalmente anónima. No conocemos el nombre, no sabemos nada de ella. Jairo era un líder religioso. Esta mujer, por su condición, estaba excluida de la comunidad religiosa. Ella no podía participar en el templo. Jairo era un hombre rico. Esta mujer era una mujer pobre. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que había gastado todo lo que tenía para ver si encontraba la sanidad a su problema. Por otro lado, Jairo disfrutó y estaba disfrutando de su hija durante 12 años, pero su hija se estaba muriendo. Esta mujer durante 12 años vivió la enfermedad de la hemorragia que le impedía, por ejemplo, ser madre y disfrutar de la vida. Jairo, por un lado, se presenta delante de Jesús en forma pública, donde todo el mundo se da cuenta que le está pidiendo a Jesús, porque recuerda, había una gran multitud y todos se daban cuenta que estaba diciéndole a Jesús que por su dolor, por su situación, por su hija, que lo acompañe para poner su mano sobre ella, que Jesús pusiera su mano sobre la hija para que sea sanada. Es decir, bien público. Esta mujer, todo lo contrario, un toque en la ropa de Jesús, silencioso, anónimo, con la idea de pasar totalmente desapercibida. Es decir, dos personajes diferentes uno de sí, pero Jesús atendió la necesidad de ambos. ¿Qué es lo primero que me enseña esta historia y este episodio? Que para Jesús todos somos iguales. ¿Cuántos dicen amén? No importa el estatus social que uno tenga, no importa el nivel económico que uno tenga, no importa cuántos títulos tengamos colgados en la pared o quizás simplemente sabemos leer y escribir porque hicimos la mitad del primario, no importa ninguna condición. Para Jesús todos somos iguales, y cuando uno va a Jesús con un corazón abierto, Él va a suplir todas nuestras necesidades. Él va a obrar conforme a su poder para transformar nuestra enfermedad en sanidad, nuestra derrota en victoria. Lo primero que aprendo de este episodio es, mi querido, no importa en qué situación te encontrás, cómo sos y qué tenés o qué no tenés, a Jesús le importás. Y Jesús va a hacer el milagro en tu vida. Ahora, yo quisiera detenerme un poco en considerar algunas cosas importantes con relación al episodio de la mujer. Con relación a esta mujer que sufría hemorragia y que fue sanada por el Señor Jesucristo. Y yo creo que considerando algunos aspectos podemos llegar a identificarnos, pero también de aprender cómo llega el milagro de parte del Señor frente a una necesidad que podemos estar atravesando. Yo lo primero que encuentro aquí es que esta mujer era absolutamente consciente de su problema, absolutamente consciente de su necesidad. El sufrimiento que tenía características duras, características realmente difíciles. Fíjense, en primer momento, era un sufrimiento prolongado. Fíjese lo que dice el versículo 25. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragia, que padecía de flujo de sangre. 12 años. No hablamos de 12 días, no hablamos de 12 semanas. Estamos hablando de 12 años. Una mujer desesperada buscando la sanidad, cansada durante 12 años de intentar soluciones. 12 años con esperanzas frustradas, porque yo me imagino que cada médico que iba, ella tenía la esperanza de encontrar la salida.
la solución a su problema. 12 años de lágrimas, 12 años de sombras, 12 años de sufrimiento sin tregua. Y yo no sé, mi querido, mi querida, si usted está atravesando un momento duro y difícil en su vida y quizás ese sufrimiento es prolongado. Pastor, si usted supiera mi historia, hace años que la vida familiar se está desmoronando. Hace años que la relación con mis hijos está cada vez peor. Hace años que no logro levantar la cabeza. Quizás, mi querido, usted está sufriendo mucho tiempo el mismo sufrimiento o una variedad de sufrimientos, pero durante mucho tiempo. Es como que se estiró demasiado, como que la carga cada vez se está haciendo más pesada. Ese problema familiar que en lugar de solucionarse empeora. Ese dolor, esa pérdida que no logramos superar. Esta mujer tenía sufrimiento prolongado en el tiempo. Y quizás su problema, su aflicción, su sufrimiento también está demorando demasiado en el tiempo. Pero también yo noto que es un sufrimiento que desespera. No solamente es largo, es prolongado, sino que también desespera. Fíjese el versículo 26. Había sufrido mucho a mano de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. ¿Qué me está mostrando aquí? Que esta mujer era una mujer batalladora, que era una mujer luchadora, que no se quedó en forma pasiva frente al conflicto, frente al problema. No es una mujer que se quedó paralizada reclamándole a la vida: ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué tengo que sufrir esto? Si todos están bien, ¿por qué yo tengo que estar de esta manera? No era de esas mujeres quejosas por su situación complicada, por el dolor, por la enfermedad o por el problema que fuera, sino que todo lo contrario. Es una mujer que corría para buscar la solución, golpeó muchas puertas, fue a muchos médicos, al punto tal que todo lo que tenía lo gastó y quedó con pobreza. ¿Por qué? Porque buscaba la sanidad, buscaba la solución. Y no solamente esta mujer perdió todo su dinero porque no hubo solución a su problema, sino que iba empeorando su salud. Fíjese, cada día se empeoraba. Su enfermedad era una enfermedad crónica, era una enfermedad grave. En ese tiempo la medicina no tenía respuesta para ese sufrimiento. Y mi querido, eso desespera. Desespera. ¿Pero por qué? Cuando usted hace todo lo posible para salir adelante, cuando usted hace todo el esfuerzo, todos los consejos que recibió, los pone en práctica para que de alguna manera se solucione ese problema familiar, personal, económico o el que fuera, y usted se da cuenta que en lugar de mejorar empeora, que en lugar de solucionarse cada vez está más grave, eso desespera. Cuando uno se cruza de brazos diciendo, bueno, que sea lo que sea, nada te desespera porque en realidad no estás luchando. Pero cuando luchás, te esforzás, te sacrificás, haces todo lo que está a tu alcance para salir adelante y no podés salir, desespera. Y esto es lo que le pasaba a esta mujer. Un sufrimiento prolongado en el tiempo, pero un sufrimiento que la estaba desesperando porque ya no sabía qué hacer. Ya no tenía nada más para hacer. Lo que podía, lo que sabía, lo puso en práctica. Como quizás usted, mi querido hermano, mi querida hermana, que la está padeciendo hace mucho tiempo, la está sufriendo hace mucho tiempo y ya hizo de todo. Y todo sigue igual o peor. Y eso desespera. Pero por otro lado veo que el sufrimiento de esta mujer también le trajo el tener que aislarse, es una segregación, un impedimento. ¿Por qué? Por ejemplo, una segregación familiar. La ley judía decía que una mujer con hemorragia o con flujo de sangre, si estaba casada, no podía tener intimidad con su marido. Y aquí estamos hablando de 12 años. Imagínense esa vida familiar o esa vida matrimonial. 12
años de esta mujer sin poder tener ningún tipo de intimidad con su marido. Si era soltera, la mujer era soltera, no podía soñar jamás en casarse, porque ¿qué hombre se iba a casar con una mujer que estaba con hemorragia y flujo de sangre durante tanto tiempo y no iba a poder tener familia, no iba a poder tener hijos, no iba a poder tener intimidad? Por lo tanto, si era soltera, prácticamente no podía pensar ni soñar en una familia. Y aquí hablamos de una cuestión familiar muy fuerte, muy dura. Estaba impedida, limitada a formar una familia. Y si la tenía, la estaba destruyendo por su enfermedad. Pero no solamente el problema era familiar, la segregación también era social. El aislamiento era social, porque una mujer con hemorragia o flujo de sangre en aquel tiempo no podía relacionarse con otras personas. Debía vivir confinada a su casa, aislada totalmente, solitaria. No podía tener relaciones con otros. Era un aislamiento social absoluto y total. Pero sigue todavía, porque también tenía una especie de segregación religiosa. Una mujer en ese tiempo con esta enfermedad de la hemorragia no podía entrar al templo para adorar a Dios. ¿Por qué? Básicamente porque todos los religiosos de aquella época decretaban que una mujer con flujo de sangre y con hemorragia, todo lo que tocaba lo contaminaba. De ahí fue, si usted prestó atención en el relato, de ahí fue donde esta mujer toca el manto de Jesús, y cuando Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y la mujer se presenta, dice que llegó con miedo. ¿Miedo por qué? Porque ella sabía que no podía tocar nada a nadie, porque si no lo contaminaba, y podía ser expuesta y podía ser condenada por lo que hizo. Por un lado tenía la alegría que había sido sanada, pero por otro lado le dio miedo, le dio temor. De alguna o de otra manera podían estar juzgándola porque tocó a alguien, y en aquel tiempo una mujer con este tipo de enfermedad no podía tocar a nadie. Era tal la segregación religiosa que si una mujer enferma con hemorragia moría, ese cadáver no podía ser enterrado rápidamente, sino primero tenía que pasar por un proceso de purificación y luego se la podía enterrar. Imagínese, mire el sufrimiento de esta mujer, prolongado, 12 años de sufrir, donde perdió absolutamente todo, hizo de todo y estaba desesperada porque nada daba solución, y la vida, una vida miserable. Familiarmente no podía hacer nada, socialmente tenía que estar aislada, enclaustrada en su casa, religiosamente no podía prácticamente adorar a Dios como cualquier persona. Era un gran sufrimiento y necesitaba un milagro en su vida. Y quizás usted o yo podemos identificarnos con algunas cosas, como por ejemplo que estamos sufriendo hace mucho tiempo el mismo problema, como hemos hecho de todo, hemos intentado todo y no nos ha dado ningún tipo de respuesta y solución, no le hemos encontrado la salida, y esto nos ha perjudicado en varias áreas de nuestra vida. Y necesitamos también un milagro. Necesitamos también ese toque de Jesús, tocar a Jesús, el manto de Jesús, como esta mujer lo hizo, para obtener el milagro y que todo cambie, que la vida cambie. ¿Qué más veo en esta historia? Que ese toque sanador que hizo esta mujer se produce cuando en medio del problema ella busca a Jesús, buscó al Señor. Nuestros problemas no solamente tienen que afligirnos, sino que nos tienen que llevar a los pies de Jesucristo. Nuestros problemas no solamente tienen que amargarnos y cargar nuestra vida, sino que tienen que desafiarnos a buscar al Señor, porque Él es el que puede transformar
toda enfermedad, toda derrota, toda aflicción, todo dolor en bendición en nuestra vida. Esta mujer, después de intentar todo y fracasar en todo, porque lo intentó, se arriesgó, perdió, pero lo hizo, buscó a Jesús. Buscó a Jesús. Hay un problema, mi querido, de una enfermedad en tu vida, busca al Señor, busca a Jesús. Hay un matrimonio que se está desintegrando y ya lleva mucho tiempo y cada vez está peor, busca a Jesús. Que no solamente sea un motivo de dolor, de angustia y de tristeza, sino que busca a Jesús. Hay una familia que de alguna forma se está pulverizando por la relación matrimonial con los hijos, busca a Jesús. Hay una economía que se está aniquilando, especialmente en tiempos de crisis, donde prácticamente uno no está llegando y ves que cada vez está peor, busca a Jesús. Hay una vida que no arranca. Y no arranca, es decir, estoy intentando, pero parece que estoy estancado, que estoy esclavizado. No puedo salir adelante, miro para atrás y estoy en el mismo lugar y hace años que estoy en el mismo lugar. Mi querido, busca a Jesús. La mujer esta rompió con todas las barreras que tenía y fue a buscar a Jesús. Ella no podía estar en medio de la sociedad, pero fue. Ella no podía tocar a nadie, pero tocó. ¿Por qué? Porque buscó a Jesús con todo su corazón. Y obtuvo lo que necesitaba. Y cuando los problemas parecen que ya no tienen solución, mi querido, nunca pierdas la esperanza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero ya hice de todo, pastor. Esto hace ya mucho tiempo y cada vez está más grave. Sí, tal cual esta mujer. Pero nunca pierdas la esperanza. Dice la Biblia que cuando la mujer oyó hablar de Jesús, ¿y qué oyó? Oyó de la fama de Jesús. ¿Qué es lo que escuchó? Que daba vista a los ciegos, porque había hecho muchos milagros. ¿Qué escuchó? Escuchó que sanaba a los leprosos, que liberaba a los que estaban cautivos. Escuchó que resucitó a muertos. Y cuando escuchó, su esperanza se renovó. Mi querido, usted y yo escuchamos constantemente testimonios de la mano poderosa del Señor, de milagros que el Señor hace. Hoy acabamos de escuchar un testimonio y eso renueva nuestra esperanza. Eso renueva la fe. Por eso, esta mujer, cuando pensaba que todo estaba perdido, escuchó que está Jesús. Yo sé quién es Jesús. Su esperanza volvió al corazón. Cuando todo parece perdido, nunca mates la esperanza. Quiero que le digas al que está al lado tuyo, nunca mates la esperanza. Dígaselo. En su casa, si está sentado con su esposo o su esposa, dígale, nunca mates la esperanza. Aunque la situación esté grave, aunque la situación esté complicada, aunque ya hicieron de todo y parece que está cada vez peor, nunca mates la esperanza, porque con Jesús siempre hay una victoria. Ella fue a Jesús y el Señor la sanó. Pero cuando buscamos a Jesús tenemos que tener también certeza de la solución. Tenemos que tener convicción de que Él puede hacerlo. Imagínense, en medio de una tremenda multitud, esta mujer va y toca el manto de Jesús y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me tocó la ropa? ¿Quién me tocó el manto? Y los discípulos le dicen, pero Señor, ¿qué estás diciendo? Si te estamos apretujando por todos lados, hay una gran multitud, todos te estamos tocando, todos te están tocando. No, dice Jesús, alguien me tocó de una forma diferente, de una forma distinta. ¿Por qué? Poder salió de mí. Poder salió de mí. Había algo que el Señor había sentido en ese momento. Y lo había sentido no por Él, sino por esa mujer que lo tocó, porque muchos lo habían tocado. Y yo noto en este toque un toque muy intencional. ¿Qué significa esto? Que no tocó a Jesús accidentalmente. Se acercó bajo muchas dificultades. Recuerden, había una gran multitud. Era una mujer que era anémica. Si tenía 12 años de pérdida de sangre. Una mujer débil. Una mujer que era arrastrada por la gente de un lado para otro. Pero estaba decidida. Ella estaba decidida a tocar al Señor.
Socialmente era mal visto que estuviera allí. Recuerde lo que les conté de lo que pasaba socialmente. No podía estar ahí, pero ella había decidido tocar a Jesús. Era un toque intencional. Y los discípulos tenían razón. Señor, ¿por qué preguntás esto? Si muchos te tocaron, pero no pasaba nada. Muchos tocaron a Jesús y no pasaba absolutamente nada. Ni en la vida de ellos, ni Jesús se daba cuenta. ¿Por qué? Porque no salía nada del Señor. No recibían nada. ¿Y qué representa esto? ¿Sabe? Representa que muchas veces hay cristianos que oran pero no tienen comunión con Dios. Es decir, tocan pero no reciben nada porque no tocan con intención. Hay cristianos que leen la Biblia pero su fe no aumenta. Hay cristianos que por allí van a un culto pero salen igual como entraron. No reciben absolutamente nada. No hay poder que emana. ¿Por qué? Porque no hay un toque intencional. Hay cristianos que hacen de la vida cristiana una rutina vacía. Ella buscó a Jesús y lo fue a tocar intencionalmente con un propósito. Y esto es lo maravilloso. ¿Y cuál era el propósito? Pretendía que estos 12 años de enfermedad se terminaran, que cesaran, que se acabaran. Era bien específico lo que quería. Mi querido, cuando usted toque a la presencia del Señor y toque a Jesús con toda su fe, con toda su fuerza, presente su carga, presente su necesidad. No le diga, Señor, necesito tu bendición. No, necesito la sanidad de mi cuerpo. Necesito que restaures la relación con mi esposo, con mi esposa. Necesito que mi hijo salga de las drogas. Necesito que en el trabajo se abran puertas porque no estoy llegando a fin de mes. Sea específico, con un propósito especial. Tiene que ser ese toque en la presencia del Señor. Pero también fue un toque con fe. ¿Por qué? Porque ella dijo, y tenía fe, si tan solamente pudiera tocar el manto de Jesús, sé que voy a quedar sana. Su fe en el poder de Jesús, su fe en que el Señor lo podía hacer. No tenía dudas de que Jesús iba a solucionar su problema. No dudó nunca de su poder. Esta mujer creyó en Él. ¿Y qué me enseña esto, pastor? Nunca dudes de las promesas de parte de Dios. Cree, aunque parezca imposible, aunque te cueste llegar como esta mujer, aunque todo tu entorno y el contexto sea negativo, cree, seguí manteniendo firme la esperanza en la promesa de parte del Señor, promesa de sanar, promesa de restaurar la vida familiar, promesa de que tus caminos se van a abrir, promesa que vas a ser vencedor frente a cada problema que se te presente en la vida. Cada promesa de parte de Dios es en Él sí y en Él amén, y tenemos que creerla incondicionalmente. Esta mujer creyó y tocó. Y saben, fue un toque muy, muy eficaz, porque dice la palabra que inmediatamente fue sanada de su mal. Porque Jesús tiene poder para hacer un milagro. ¿Cómo termina esta historia? Con las palabras más reconfortantes de parte de Jesús. Le dijo a una mujer que estaba con miedo porque no sabía si iba a ser juzgada o no, porque había violado las leyes de no poder estar allí, de no poder tocar a nadie. Le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Y Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el poder del Señor no se ha cortado. El poder de Dios en esta hora puede manifestarse en todos aquellos que están atravesando una situación de dolor, de sufrimiento, una situación que ya lleva mucho tiempo, una situación que ya les llega a la desesperación porque hicieron de todo y no logran salir adelante y no hay salida al problema y cada vez está peor y cada vez está más grave, pero han decidido
renovar la esperanza porque conocen a Jesús, porque han decidido tocar con la fe el manto del Señor y decirle: Señor, si no haces este milagro, no tengo salida, no tengo solución, pero yo creo en tu promesa, creo en cada promesa. Porque sabe, para cada área de nuestra vida y para cada circunstancia de nuestra vida, usted y yo tenemos promesa de parte de Dios. No hay una sola área en la vida que no haya promesa de parte de Dios para usted y para mí. Quizás hoy es el día, el gran día, para decirle: Señor, quiero tocarte, necesito tocarte. Quiero que cierre sus ojos en el lugar como está. Cierra tus ojos. Deja que esta palabra que fue lanzada pueda caer en tu corazón, un corazón dócil, tierra fértil, para que pueda crecer. Querramos o no, nos guste o no, todos de una o de otra manera nos identificamos. ¿Sabe por qué? Porque todos en esta vida sufrimos. No hay nadie que pueda decir: estoy exento de sufrimiento. En cualquier área, en diferentes áreas. Todos. Algunos en la vida familiar, otros en las relaciones interpersonales, otro quizás por enfermedades, sufrimiento en la economía, dolor en la economía porque no se abre, estancamiento, todos. Pero no hay dolor y no hay sufrimiento que el Señor no tenga el poder de transformarlo. Pero para que el milagro pase, tenemos que tener la actitud de esta mujer. Romper toda barrera. Ir desesperadamente, con fe, diciéndole: Señor, este es mi problema. Necesito tu toque. Aleluya. Aleluya. Allí en el lugar donde usted está, si quiere tener la actitud de esta mujer y decir: Señor, hoy necesito el milagro, porque hace mucho tiempo que estoy sufriendo esto. Señor, yo necesito que obres y creo en tu promesa. Allí en el lugar donde está, póngase de pie para que podamos orar por usted. Póngase de pie si usted realmente hoy necesita, en el lugar donde está. Aleluya. Aleluya. Con toda su fe, con toda su fe, con toda su fe. Bendito eres, Santo. Bendito eres, Señor. ¿Sabe? Yo voy a pedir a los hermanos que están alrededor allí que por favor, si pueden rodear y que puedan orar y que puedan clamar al Señor. Rodéelo y ore y clame. Vamos a levantar un clamor al cielo en esta hora. La Biblia dice: oramos unos por los otros. Por lo tanto, este es el tiempo de clamor, este es el tiempo de oración. Abra sus labios y ministre poder del cielo en esta hora. Aleluya. Bendito eres, Santo. Bendito eres, Santo. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque tu poder comienza a obrar y a manifestarse en cada vida. Donde no había esperanza, ahora se renueva la esperanza.
Gracias porque tu palabra abre nuevos horizontes. Tu palabra es la que aumenta nuestra fe para creerte, Señor, para creer cada promesa. Promesas que parecía que estaban archivadas, promesas que ya habíamos perdido, Señor. El hecho de que se podían cumplir, ahora se renuevan en el nombre de Jesús. Mucho tiempo pasó de dolor y de sufrimiento, pero aquí estoy yo, dice Jesús. Aquí estoy para hacer el milagro en tu vida. Aleluya. Señor, en el nombre de Jesús, comienza a hacer milagros en la vida familiar. Familias que se estaban pulverizando, destruyendo, aniquilando. Restaura la vida familiar, Señor. No importa cuánto tiempo de dolor y de sufrimiento, es el tiempo en esta hora de la restauración, es el tiempo de la salud integral, es el tiempo de la armonía, es el tiempo de la paz en la familia. Señor, en el nombre de Jesús, aquí hay vidas que están tocando el manto de Jesús para restaurar la familia. Ahora en el nombre de Jesús, Señor, clamamos por enfermedades. Así como esta mujer, una enfermedad que la estaba atormentando, pero su flujo de sangre fue secado por ti instantáneamente. Haz el milagro, Señor, en el nombre de Jesús. Quita toda enfermedad, Señor, ahora en el nombre de Jesús, porque un gran precio fue pagado en esta hora. Sana, Señor, los que están enfermos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Levanta al que está caído, da fuerzas, Señor, en el nombre de Jesús. Dale fuerzas en esta hora al que está débil. Bendito sea tu nombre. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Señor. Renueva los pensamientos. Reprendo en esta hora toda duda que quiera sembrar Satanás en las vidas. Lo reprendo en el nombre de Jesús, porque es tu espíritu obrando, Señor, en cada vida. Vamos a salir de este lugar con la esperanza viva, con fortaleza y con el milagro en nuestras vidas. Aleluya. Bendito eres, Santo. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Rey. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, mi querido. Gloria al Señor. Quiero que le digas una vez más al que está al lado tuyo: nunca mates la esperanza. Con Jesús siempre hay salida. Dígaselo: con Jesús siempre hay salida. No hay nada que el Señor no pueda hacer para transformar las derrotas, los fracasos en victoria en nuestra vida. Ese es el Señor que tenemos. Ese Señor que entregó su vida en la cruz del Calvario, que cargó con el pecado de todos nosotros. Aquel que nos dio todo sin merecer absolutamente nada. Jesús. Y dice la palabra que juntamente con Jesús el Señor nos dio todas las cosas. Hemos sido bendecidos con todo tipo de bendición, y nunca se conforme con menos que eso, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Vamos a adorar al Señor en esta hora, y vamos a hacerlo con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a decirle: Señor, en esta hora, orando y clamando al Señor en gratitud, prepare su diezmo, su ofrenda, lo que usted dispuso en su corazón, como un acto de adoración a nuestro Dios. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder darte algo de todo lo que tú nos das, porque todo lo bueno proviene de ti. En esta hora recibe, Señor, esta ofrenda, recibe estos diezmos, porque lo hacemos para adorarte. Y te adoramos, Señor, porque te amamos. Y te amamos porque nos amaste primero. Y tu amor fue un amor práctico que dio, que entregó.
Por eso en esta hora, Señor, queremos darte gracias por el trabajo. Pero gracias, Señor, por las puertas nuevas que vas a abrir. Gracias, Señor, por las buenas ideas que vas a sembrar en tus hijos. Gracias por la creatividad, Señor, en tus hijos para generar recursos, vivir dignamente, ayudar al necesitado y también extender, Señor, tu reino. Por eso en esta hora te decimos gracias, Señor. Recibe como acto de adoración nuestros diezmos y nuestras ofrendas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas en esta hora. Hágalo con alegría. Gracias. Y permítame compartirle rápidamente algunos anuncios antes de terminar con una canción y con una oración de bendición. Cada miércoles a las 20 horas, usted recibe allí en su teléfono o en su computadora un link de Zoom para poder unirse al grupo de los miércoles de milagros, que nos reunimos a orar y clamar al Señor. Es un culto precioso, es un culto que dura más o menos 1 hora, y le digo para que usted más o menos se pueda organizar, donde tenemos un devocional poderoso de la palabra de Dios y luego nos dividimos en grupos para orar y clamar al Señor por las cargas, las necesidades, por los problemas, y tenemos un tiempo de testimonios porque también Dios responde las oraciones y es una bendición escuchar testimonio miércoles tras miércoles de lo que Dios está haciendo como respuesta a nuestras oraciones. Así que a las 20 horas queremos animarles a que entren en el link y que tengamos ese tiempo de oración juntos. Pero este miércoles en particular es un día de oración y ayuno. Quiero convocar a la iglesia a ayunar. Hay cosas que no salen si no son con ayuno. Hay cosas que tienen que manifestarse el poder de Dios y a veces no se está manifestando porque está faltándonos ayuno. Por lo tanto, vamos a orar y vamos a ayunar el día miércoles, y el miércoles a las 20 horas vamos a culminar nuestro ayuno y nuestro tiempo de oración en el culto. Y si usted por alguna razón no puede entrar el día miércoles en el culto, no importa, ore y ayune exactamente igual durante el día. Donde ese momento que dedicaríamos para la comida la dedicamos especialmente para buscar la presencia del Señor de una manera íntima, en comunión íntima con Dios. Así que este miércoles, día de oración y ayuno. Traiga sus cargas, sus problemas, sus necesidades, y como iglesia vamos a estar ayunando y orando por un despertar espiritual, por un avivamiento del Espíritu, que es lo que en este tiempo la iglesia de Jesucristo más estamos necesitando. Lo segundo es que el día domingo, Dios mediante, el culto presencial será el culto a la mañana, a las 10 de la mañana, y vamos a estar participando de la cena del Señor, porque es el primer culto del mes. Por lo tanto, el domingo por la mañana, culto presencial, cena del Señor. Y los que no vengan al culto de la mañana, a las 19 horas vamos a estar enviando por las redes sociales tanto la predicación como el momento de la cena. Por lo tanto, usted en su casa prepare, si no va a estar en el culto aquí, prepare un poquito de vino o jugo de uva, un pedacito de pan, y participe en la comunión con todo lo que es la iglesia de Jesucristo de la cena del Señor. Será un tiempo maravilloso en el nombre de Jesús. Nos ponemos todos de pie. Permítame bendecir su semana. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la bendición de poder estar juntos. Gracias, Señor, por todos aquellos que a través de las redes sociales nos siguen en esta hora y escuchan tu palabra y disfrutan de la comunión en un solo espíritu. En esta hora yo te ruego, Señor, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con este precioso pueblo, Señor,